¿Dónde está la palabra que rompa la depresión, la amargura, la rabia? Los hombres reventamos la palabra, y la palabra se hizo carne, y los hombres, usted y yo, no la recibimos. Y la palabra se hizo carne, y los hombres, usted y yo, no la recibimos. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo. Lo juzgará la palabra que se ha pronunciado. Lo juzgará la palabra que se ha pronunciado. ¿Dónde está la palabra fidelidad del matrimonio? ¿Dónde está la palabra del respeto a la dignidad humana en cada uno de los niveles de nuestra sociedad? ¿Dónde está? ¿Dónde está la palabra del compromiso social de los profesionales? ¿Dónde está? Nos volvimos esclavos de la mediocridad, de la apariencia del mundo. Yo no me meto con usted para que nadie se meta conmigo. Es decir, la palabra vacía de aquellos que no tienen el poder de un Espíritu Santo que te haga sentir lo que Cristo nos dice: yo estoy aquí. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz del mundo, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue: la palabra que yo he pronunciado. Esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo lo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado mi Padre. Palabra del Señor. Los libros están llenos de palabras. Los libros llenan las bibliotecas. Pero las palabras y los libros ya no hay quien los lea. En el comienzo del Evangelio de San Juan se advierte, dice el apóstol: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se encarnó entre los hombres, pero los hombres no la recibieron. Hermano, ¿por qué estamos en la crisis moral de una sociedad que cada día camina precipitadamente hacia la muerte? ¿Por qué creemos a las palabras vacías, sin contenido y sin realidades? La palabra más mal llevada y más mal traída: te quiero, ya. Pero de la esencia del amor y de la esencia del respeto no hay nada. El gobierno actual y
todos sus secuaces. Asesinan a todos aquellos que tienen la palabra de la verdad. Asesinan los testigos. Asesinan por toda parte. La escuela de la muerte se extendió por ciudades y campos. 100,000 jóvenes que hace unos 2 años impulsaron la demagogia de este sistema político ganan 1 millón de pesos mensuales, mientras que los pobres, los que trabajan la montaña o el campo, no tienen con qué comer. Se paga la palabra de la mentira, se la paga la palabra asesina, se paga la palabra de brujo, se paga la palabra mentirosa, se paga la palabra del prostíbulo, se paga la palabra de aquellos que violaron la conciencia e hicieron de esta sociedad el infierno andante sobre la tierra. Ya no hay que morirse para bajar al infierno. Ya estamos en el infierno. Que el que nos espera es un poco más severo, pero esto es un infierno. ¿Por qué no hay lluvias suficientes? ¿Por qué entonces los fenómenos geológicos, el niño, la niña, por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que ser sancionados por el desgaste de energía eléctrica o del agua? Porque ya no está la palabra de la vida en la persona. Existen las palabras que llevan y traen la venganza, llevan y traen el odio, llevan y traen la mentira de las armas que macabramente precipitan la muerte sobre la sociedad. La palabra aborto, que es palabra muerte. La palabra planificación familiar. La palabra vasectomía o ligadura de trompas, que marcan el cuerpo de quien lo realiza como sello de sangre y pacto con el infierno. Yo no tengo la culpa de haber escuchado una palabra que rompió la vida y la monotonía de este mundo. Entonces el apóstol San Juan seguirá escribiendo y seguirá anunciando en el mundo: la palabra estaba en Dios y la palabra se hizo carne, y los hombres no recibieron la palabra. No hay palabra que forme los hogares. No hay palabra que cambie la teoría y la mentalidad de la decepción, de la ruina económica. ¿Dónde está la palabra que rompa la depresión, la amargura, la rabia? Los hombres reventamos la palabra, y la palabra se hizo carne, y los hombres, usted, yo, no la recibimos. Tan es así que el 90% de la humanidad actual vive amancebada. El 90% de la sociedad actual vive de odios, de rabias, de codicias, de brujerías. El 90% de esa sociedad aprendió a matar los hijos, aprendió con el famoso querer que la vida no vale nada. Y entonces por eso los hogares ya no los une las palabras sacramento. Y entonces el trabajo ya no lo testimonia, no lo hace la palabra de la verdad, que cualifica, separa, hace ver en dónde está la mentira de esta conciencia, de esta sociedad. ¿Por qué entonces, si el Papa Juan XXIII decía: el Evangelio no es para que el rico sea más rico ni el pobre sea más pobre? La palabra evangelio significa que el pobre sea menos pobre y que el rico sea menos rico. Por eso la palabra tengo hambre, la palabra tengo dolor, la palabra tengo sed, la palabra
¿Dónde está esa palabra que dé a conocer el poder de la misericordia del Padre? ¿Dónde está la palabra que necesita el campesino para que se detenga el verano, la lluvia? La palabra que pueda romper las maldiciones de este mundo. ¿Dónde está la palabra? ¿Qué es lo que usted habla? Palabras. ¿Por cuántas palabras matamos a la gente? Preguntémosle a los que han ido quedándose callados porque los amenazaron de muerte. Si hay democracia, ¿por qué matamos? Si hay democracia, ¿por qué robamos? Si hay democracia, ¿por qué nosotros no valoramos la educación? ¿Dónde están los hospitales para las personas más necesitadas? ¿Saben ustedes que la teoría de la palabra reforma la salud significa que a la larga usted tiene que llegar a gastar su plata para poder hacer la cirugía, para poder comprar los medicamentos? ¿Sabía usted el contenido de la palabra asesina de nuestra igualdad de los colombianos, que un día cantaron, proclamaron, cesó la horrible noche y la noche volvió? Nos volvimos nuevamente esclavos. Nos volvimos esclavos de la mediocridad, de la apariencia del mundo. Yo no me meto con usted para que nadie se meta conmigo. Es decir, la palabra vacía de aquellos que no tienen el poder de un Espíritu Santo que te haga sentir lo que Cristo nos dijo: yo estoy aquí. ¿Dónde está la palabra? ¿Por qué los niños se suicidan? ¿Por qué los ancianos piden lo que cada uno podría llamar pena de muerte, que ahora la llamamos, sociológicamente la llamamos como saben? Ese es el problema. ¿Dónde está la palabra que te dé ganas de vivir? La palabra que te dé ganas de trabajar. La palabra que te dé ganas de cambiar tu estilo de vida. ¿Dónde está? El Señor lo ha dicho. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y el que cree en mí no quedará en tinieblas. Ojo, al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo. Lo juzgará la palabra que se ha pronunciado. ¿Dónde está la palabra fidelidad del matrimonio? ¿Dónde está la palabra del respeto a la dignidad humana en cada uno de los niveles de nuestra sociedad? ¿Dónde está? ¿Dónde está la palabra del compromiso social de los profesionales? ¿Dónde está? ¿Dónde están las obras de caridad de aquellos que manejan plata? ¿Dónde está la obra de caridad de que vive en una angustia desesperante y no es capaz de salir a compartir con otros más desesperados el anhelo de la palabra de la esperanza? Hermanos, la sociedad se va quedando enmudecida. Ya no hay una palabra que valga. Ya hay una palabra que tenga contenido, ya no hay. Muéstreme su fe sin obras, que yo con obras demuestro mi fe, escribe el apóstol Santiago en su carta. ¿Cuántos de ustedes traicionaron lo que durante años y años hemos enseñado a través de la iglesia humilde y sencilla o de esta fundación? ¿Por qué recaímos en la miseria de nuestra porquería social, moral, psicológica y espiritual? ¿Por qué no tenemos el poder de la vida? Porque nos falta el poder de esta palabra que se llama la cruz. Si nuestra palabra tuviera cruz, entonces el violento sería liberado. Si nuestra palabra tuviera la cruz, y la cruz de la palabra la pusiéramos en el corazón de cada uno, habrían signos y prodigios. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos escuchan, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Querido, ¿qué va a hacer usted con tantas palabras que escuchó y nunca fue capaz de
ponerlas en práctica. Es ahí el problema. Amén.